Ratas de las paredes. El 16 de julio de 1923 me mudé a Exham Priory. Después de que el último obrero acabara su tarea, los trabajos de restauración habían constituido una importante tarea, pues de la abandonada construcción apenas sí quedaba un montón de ruinas. Pero por tratarse del lar de mis antepasados, no escatimé en gastos. Nadie habitaba la finca desde el reinado de Jacobo I, en que una tragedia de caracteres terriblemente dramáticos, aunque en gran medida incomprensible, se ciernó sobre la cabeza de la familia. 5 de sus hijos y varios criados, y obligó a marcharse de ahí, en medio de sombras de sospecha y terror, al tercer hijo, mi progenitor, por línea paterna y único superviviente del inafortunado Baje, con el único heredero denunciado por asesinato. La propiedad volvió a manos de la corona, sin que el acusado hiciera el menor intento por excusarse o recuperar la heredad. Trastornado por un horror mayor que el de la conciencia o la ley, y expresando solo el rabioso deseo de borrar aquella mansión de su vista y memoria, Walter de la Poer, 11º barón de Exham, marchó a Virginia, en donde se estableció y fundó la familia que en el siglo siguiente era conocida por el nombre de la Poer. Exham Priory quedó abandonado, aunque con el tiempo pasó a formar parte de la propiedad de la familia Norris y fue objeto de numerosos estudios como consecuencia de singular arquitectura, consistente en unas torres góticas levantadas sobre una infraestructura sajona o romántica, cuyos cimientos a su vez eran de un estilo o mezcla de estilos de época anterior, romano y hasta druida o el cimbrico originario. Si es cierto lo que cuentan las leyendas, los cimientos eran de aspecto muy singular, pues confundían por uno de sus lados con la sólida cáliz del precipicio, desde cuyo borde de priorato dominaba un desolado valle que se extendía 3 millas al oeste del pueblo de Anchester. A los arquitectos y anticuarios les encantaba estudiar estas reliquias de épocas remotas, pero los naturales del lugar las detestaban con todas sus fuerzas. Las detestaban desde hacía siglos, cuando aún vivían ahí mis antepasados, y la seguían detestando ahora en que, debido al estado de abandono, la cubría una capa de musgo y mantilla. No quedaba siquiera un día en Manchester cuando me enteré de que descendía de una familia maldita. Pero ya esta semana los obreros han volado por los aires lo que quedaba de Exham Priory y estaban atareados en borrar las huellas de sus cimientos. Desde siempre he conocido la historia, sin aditamentos de mi linaje familiar, y sé perfectamente que mi primer antepasado americano se trasladó a las colonias envuelta en las sombras de extrañas sospechas. De los detalles, con todo, jamás he sabido nada debido a la reticencia mantenida por generaciones entre los de la Poer. Al contrario que los colonos de nuestra vecindad, rara vez nos
jactábamos de los antepasados que batallaron en las cruzadas o de contar en nuestro linaje con héroes medievales o renacentistas, ni nos transmitieron otras tradiciones que pudiéramos encerrarse en que sobre el lacrado que han hacendado latifundista dejó a su primogénito antes de estallar la guerra civil para su apertura póstuma. Las únicas glorias de las cuales nos jactábamos en la familia eran de las alcanzadas entre las migraciones, las glorias de un orgullo y honorable, si bien tanto retraído e insociable linaje de Virginia.